Bueno, invitamos entonces a este encuentro con las reformas. Se hundió la recuperación de la mesada 14 que quitó Uribe Vélez al magisterio colombiano. Tenemos presente al doctor Carlos Rincón, asesor constitucionalista. Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Yo no escucho a Johnny. Ya, ¿me escuchas? Estaba escuchando al profe Jairo, pero a Johnny no lo escucho. Muy buenos días. Doctor Carlos, muy buenos días. Parece que no nos escucha ahora sí a ninguno. No sé si me escuchan. Yo les escribí por el chat, pero yo a ustedes no los escucho. Discúlpenme. Johnny, escribámosle al doctor para que nos inicie su charla. Entonces, pues la pregunta del doctor Carlos Bueno, es, eh, profe Jairo y a toda la audiencia, a Johnny, a todo el equipo de trabajo de Encuentros Pedagógicos, enviarles un cordial saludo y un agradecimiento por esta oportunidad, este espacio en el que pues me han convocado para poder dilucidar algunos aspectos trascendentales que se presentaron en torno al proyecto de acto legislativo que a través de un parágrafo reiteraba, recuperaba la mesada 14 para las y los maestros pensionados y próximos a pensionarse en el país. Para nosotros, pues, es una noticia, por supuesto, bastante tensionante y frustrante que luego de 7 debates el proyecto de acto legislativo se haya hundido en el Congreso y ya vamos a explicar las razones técnicas desde el punto de vista de un uso poco ético del reglamento interno del Congreso que hicieron o llevaron a cabo, y hay que decirlo con nombre propio, las bancadas de oposición y por supuesto secundadas por la mesa directiva del Senado de la República. Lo primero que hay que decir, y con esto digamos quiero arrancar, es con lo difícil que es sacar adelante una reforma constitucional. No es para nada fácil y en esto tenemos que hacer un reconocimiento, en primer lugar, a los maestros del país, en segundo lugar, a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación que lo representa, a sus sindicatos filiales y, por supuesto, a los congresistas que radicaron esta iniciativa y la impulsaron hasta donde llegó, en conjunto con sectores del gobierno nacional, como lo es, por supuesto, el Ministerio de Educación Nacional, quien envió conceptos positivos a la iniciativa de reforma constitucional. Dicho eso, es importantísimo tener en cuenta que nuestra constitución política fue concebida como una constitución rígida. Al ser una constitución rígida, tiene unos procesos de reforma mucho más complejos que por los cuales se reforma una ley. Por ser la carta superior o la norma superior, es decir, de donde se desprende y de donde se interpreta toda la normatividad de nuestro país, la Constitución requiere para su reforma de 8 debates en tan solo 2 periodos, independientemente de que sean de diferente legislatura. Las legislaturas en el Congreso de la República se dividen en 2 periodos de la siguiente manera. Un primer periodo del 20 de julio al 16 de diciembre y un segundo periodo durante los 3 primeros años del periodo congresual del 16 de febrero al 20 de junio. En el año electoral, que es en el año en que estamos,
la legislatura, el segundo periodo de la legislatura inicia el 16 de marzo. Es decir, este año 2026 iniciaron las sesiones ordinarias el 16 de marzo y terminaron el 20 de junio, es decir, el día de hoy. Esta precisión es trascendentalísima porque un proyecto de acto legislativo, a diferencia de un proyecto de ley, cuenta con solamente 2 periodos, independientemente de que sea en la misma legislatura. Esto hay que tenerlo en cuenta porque el proyecto de acto legislativo se radicó en agosto del año 2025 y cumplió su 7º debate, ojo con estos datos, el 5 de mayo, el día 5 de mayo de 2026. Es decir, contaba aproximadamente con 2 meses para su aprobación en 8º debate en la plenaria del Senado. Los 4 primeros debates se aprueban por mayoría simple. Debe haber una publicación a través de decreto por parte del gobierno nacional. Todo esto se cumplió y los siguientes debates se deben cumplir por mayoría absoluta y todo esto se cumplió. Entonces, aquí hay que decir algo con gran trascendencia y es que el proyecto de acto legislativo hasta donde llegó tuvo que recorrer un camino muy complejo para poder llegar hasta ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo primero es que, reitero, los partidos de oposición secundados por la mesa directiva, y esto no lo digo yo, esto por supuesto está en las actas del Senado de la República y por supuesto que también está en los órdenes del día del Senado de la República que todo el magisterio colombiano, los docentes pensionados pueden descargar. El 5 de mayo ya estaba de primeras en el orden del día un proyecto de ley que, como lo menciona el señor Polo Polo, de autoría de la senadora Paloma Valencia, pretendía privatizar toda la educación y es el proyecto de ley de bonos escolares. Un proyecto de ley que el mismo 5 de mayo no tenía posibilidad de salir del Congreso de la República porque era un proyecto de ley que le faltaban 3 debates para culminar su trámite y solamente tenía hasta el 20 de junio también para su aprobación. En cambio, el proyecto de acto legislativo le quedaba un solo debate. Sin embargo, la mesa directiva, utilizando de manera poco ética el reglamento del Congreso, suspendía las votaciones de este proyecto de ley para precisamente mantenerlo de primeras en el orden del día en la sesión siguiente. Durante 8 sesiones, se le pidió a la mesa directiva que sacara ese punto de primeras en el orden del día, el punto de bonos escolares, pero la mesa directiva no lo hizo, solo hasta que se le exigieron 2 puntos. El primero, que en cuanto a trámite el proyecto de ley de bonos no cumplió con las mayorías requeridas para modificar leyes orgánicas, como lo era la modificación que pretendía la ley 715, que es una ley orgánica y requería mayoría absoluta, y en primer debate se aprobó solamente con mayoría simple. Un punto trascendentalísimo. Y el segundo, porque el proyecto de ley de jurisdicción agraria contaba cuenta con un mensaje de urgencia e insistencia, lo que obliga a que esté de primeras en el orden del día en el Senado. Entonces, el primer paso, haciendo uso poco ético del reglamento del Congreso, es que mantuvieron en 8 sesiones un proyecto de ley privatizador de la educación, que es el proyecto de ley de bonos escolares. Y el segundo paso que utilizaron, haciendo un uso poco ético del reglamento del Congreso, fue desconfigurar el quórum durante todas las sesiones en las que se programó la jurisdicción
agraria en primer punto del orden del día. Esto, por supuesto, está, como lo dije previamente, grabado en los anales de las sesiones desde mayo hacia acá en el Senado de la República. Y el tercer paso que dio la oposición para el hundimiento del proyecto de acto legislativo fue hacer uso del artículo 19 del Estatuto de la Oposición, que es una ley del 2018. El artículo 19 les da la posibilidad a los partidos declarados en oposición de establecer 3 sesiones el orden del día. Entonces, durante 3 sesiones, que una se llevó a cabo la semana pasada, la otra se llevó a cabo el miércoles y la otra se llevó a cabo el día jueves, que fue cancelada, se programó para el jueves, pero fue cancelada. Los partidos de oposición sacaron del orden del día el proyecto de acto legislativo que recuperaría la mesada pensional para las y los docentes del país, la mesada 14. Esto, digamos que son los hechos reales y legítimos que ocurrieron. La pregunta entonces que queda para muchos docentes, y tuve ayer una conversación con varios docentes pensionados del distrito capital, es, ¿y entonces qué se puede hacer? Lo primero es que jurídicamente no se puede tramitar un proyecto de acto legislativo por o durante sesiones extraordinarias. Hemos escuchado que el presidente de la República pretende convocar sesiones extraordinarias. Sin embargo, el artículo 375 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional ha reiterado que como nuestra Constitución es rígida, requiere unos tiempos absolutamente restringidos para la aprobación de una reforma constitucional y ha prohibido que en sesiones extraordinarias se lleve a cabo la modificación a la Constitución Política porque los tiempos están dados en la propia Constitución para su reforma por parte del Congreso de la República. Entonces, lo que queda es empezar de cero. Hay que volver a radicar el proyecto de acto legislativo. Los congresistas, el nuevo Congreso tendrá el deber de hacerlo. Por suerte, los congresistas autores continuarán su periodo legislativo en el Congreso de la República, pero esto hay que decirlo, hay que hacer de nuevo un esfuerzo magnánimo para que el proyecto de acto legislativo tenga, por supuesto, el resultado que la progresividad de derechos, hablando respecto de los docentes pensionados y todo el magisterio futuro a pensionarse para la recuperación de la mesada 14. Entonces, esto requiere, por supuesto, de un diálogo con un gobierno que tenga en cuenta y quiera la progresividad. Y aquí quiero tomarme un minuto para resaltar esto. Sin un gobierno que no garantice progresividad y que por el contrario pretenda es la reducción del Estado en un 40%, pretenda eliminar entidades públicas, pretenda despedir a funcionarios públicos, entre ellos ha dicho que hay un exceso en hasta el 60% de docentes, que pretenda a través de la ley de competencias próxima a radicarse, que también deberá ser radicado, pretenda establecer muchas más obligaciones a las entidades territoriales y hacer un gasto austero a costa de los derechos laborales de los empleados del Estado, de los empleados públicos. Por supuesto que no habrá ni la más mínima posibilidad de que un proyecto de acto legislativo de estas características, que tiene un impacto fiscal de aproximadamente 650.000 millones de pesos, pueda tener un concepto favorable ni de un ministro de Educación de esa línea de interpretación de los derechos,
ni de un Ministerio de Hacienda, ni el apoyo de un Ministerio del Interior, ni el apoyo, por supuesto, de un Departamento Nacional de Planeación con una línea política privatizadora y desconocedora de los derechos laborales, los derechos humanos y los derechos sindicales de las y los maestros en el país. De tal suerte que para dar respuesta a esa pregunta, ¿qué podemos hacer? Hay que hacer un llamado a la reflexión para que estos elementos que he comentado sean tenidos en cuenta a la hora de llevar a cabo, por supuesto, una toma de decisiones en tener en cuenta que hay y debe haber un gobierno con una política y una visión de país protectora de los derechos humanos, garantizadora de su progresividad, de su reivindicación, y esto permitirá hacer un esfuerzo magnánimo, lo reitero, no va a ser tampoco nada fácil, como no fue fácil llegar hasta el séptimo debate. Hay que reconocer que esto es trascendentalísimo, es difícil llegar hasta el séptimo debate en un proyecto de acto legislativo, y también deberá hacerse un esfuerzo muy grande para que este proyecto de acto legislativo pueda volver a radicarse y llegue a convertirse en una reforma constitucional que garantice los derechos que tantos maestros y maestras esperan en el país. Un agradecimiento al doctor Carlos Rincón por esta importante revisión y contexto acerca de lo que ha sido este proyecto, que fue frustrado en el Senado. Nuevamente, digamos, se puede decir que además del bloqueo institucional que vivió el gobierno, nosotros ahora tenemos un bloqueo a los derechos del magisterio, un bloqueo al derecho de los pensionados, pues que va a agravar una situación en el futuro y pues también es una amenaza de acuerdo a lo que pueda ocurrir en las elecciones del día de mañana. Muchas gracias, doctor. Estaremos viendo en una nueva oportunidad. Mil gracias. Un feliz día. Ok, muchas gracias.